Empezar hablando de programación de la maternidad y de cómo hacerlo a través de la vitrificación de ovocitos. Para ello contamos con la presencia de María Ángeles Manzanares, que trabaja en la clínica FIV Madrid y que nos va a aclarar un poquito el tema. Muchas gracias, María Ángeles. Hola, muchas gracias a todos. Gracias por seguir aquí. Voy a empezar esta cuarta mesa. Aquí, vale. Hablando de la programación de la maternidad, o también llamada vitrificación con fin social de ovocitos. Es evidente que a lo largo de las últimas décadas ha subido de forma bastante alarmante la edad en la que la mujer ha tenido su primer hijo. En los años 70 estamos en 24 años, 90, 28 y ahora de camino a 32. ¿Vale? Y así lo detecta esta gráfica del Instituto Nacional de Estadística. Múltiples son las razones que nos llevan a esto. Casi la más importante es no encontrar la pareja adecuada, pero también no tenemos que perder de vista que hemos pasado una crisis económica, el coste de la vida y que las empresas y los trabajos a veces no favorecen el parar para tener hijos y dejar al lado este proyecto laboral, que tenemos muchas mujeres y también varones. Pero la intención de tener hijos sigue ahí. Incluso preguntas a gente joven, estudiantes estadounidenses, y el 80% consideran que ellos sí que quieren tener hijos. Lo que pasa es que lo van a posponer cuando consideren una relación o cuando tengan una buena posición económica una vez que acaban la carrera. El problema es que la percepción que tiene la mayoría, un 70%, es que los medios de comunicación transmiten que la maternidad es fácil y viable a partir de los 40 años. Y esto es un error importante en donde los ginecólogos tenemos una labor y una responsabilidad a la hora de concienciar a la población. Y así nos lo aconsejan las sociedades médicas. Hay que informar de la repercusión en la reproducción de lo que es el avance de la edad. La mayoría de vosotros, cuando acabéis la residencia, vais a acabar pasando consultas de ginecología, y es ahí, en esas revisiones, cuando tenemos que incidir y preguntar a las pacientes de forma rutinaria cuál es su deseo reproductivo. Además, por encima de los 30 años deberíamos de también medir lo que ayer vimos, ese recuento de folículos centrales en toda ecografía que hagamos como parte de revisión. Y a toda mujer que desee demorar más allá de los 35 años la posibilidad de ese embarazo, se le debe de aconsejar vitrificar ovocitos. Y es un consejo, no es animar a nada, pero tienen que saber que esa posibilidad existe y la tienen que saber por parte nuestro, porque la mayoría se informan a través de amigos o de la prensa o de Internet. Cuando luego preguntas a las mujeres si tienen intención de vitrificar, sorprende, por ejemplo, este estudio danés de 1000 pacientes, que casi una de cada 3 diría que sí. Que ¿por qué no? Si los riesgos y las posibilidades futuras no están mal, vitrificarían. Este grupo más selectivo de estudiantes de medicina, que quizás están más concienciados del tema, el 70% sí que estarían dispuestas a vitrificar. El problema es que muchas pacientes no lo consideran porque no sienten la amenaza de la fertilidad asociada a la edad. ¿Cuáles serían, por tanto, los beneficios de vitrificar? Pues primero, posponer la maternidad para cuando llegue la pareja adecuada o consolides tu momento profesional. Disminuir el riesgo de anomalías cromosómicas que vienen asociadas luego a la edad por el envejecimiento ovárico. Evitar acabar en una donación de ovocitos y poder mantener nuestro material reproductivo. Y luego un beneficio también psicológico que no hay que perder de vista, y es esa presión del reloj biológico que tienen muchas mujeres a la hora de plantearse ser madres y de buscar una pareja porque quieren tener un hijo y se les pasa la edad. Esa relativa tranquilidad que les puede dar el tener esos ovocitos vitrificados también puede ser un punto importante. Los riesgos, pues los propios asociados, los que hemos visto a un tratamiento de estimulación ovárica, esas enfermedades congénitas que parece que en algunos estudios sí que están relacionados con las técnicas de reproducción asistida, pero la salvedad de que estas pacientes no son infértiles, entonces quizás pueda estar disminuida, el alto coste económico que esto conlleva y que al final estamos promoviendo un embarazo en una edad avanzada, que es lo que queremos evitar. Pero claro, es una utopía pensar que ahora mismo la sociedad en la que vivimos va a mejorar esto y va a favorecer la búsqueda temprana de embarazo. En la actualidad no parece que esto se vaya a llevar a cabo. No solo las pacientes que van a
vitrificar porque quieren retrasar su maternidad se pueden beneficiar de esta congelación de óvulos. Hay otros grupos de pacientes que también tenemos que tener en mente en esas revisiones ginecológicas. Como ha dicho antes María Carrera, las endometriósicas tienen muchas posibilidades de tener un bajo recuento de ovocitos porque han pasado por intervención quirúrgica, otras pacientes que se tienen que operar del ovario, cuando tienen un antecedente familiar de menopausia precoz en la madre, o cuando ves esa baja reserva de óvulos por ecografía. Ya que la edad es el factor más importante que determina la tasa de éxito, nos podemos plantear, bueno, pues cuanto antes mejor, cuanto antes vitrificamos, más posibilidades de embarazo tendremos y más posibilidad de conseguir ovocitos buenos y maduros también, porque hay que tener muy en cuenta que las anomalías cromosómicas que van a ir asociadas a esos ovocitos, cuando nos los pongamos a posteriori, están también muy relacionadas con la edad. Ovocitos de menos de 30 años, embriones generados de ellos, casi la mitad van a ser cromosómicamente normales. Pero es que si nos vamos a una edad de 38-40, solamente 1 de cada 3 van a estar bien. Y si superamos los 42, es 1 de cada 10. Con lo cual, la pregunta que os quiero lanzar, después de todos los conocimientos que habéis adquirido en estas presentaciones, es ¿por debajo de qué edad, cuál sería el límite de edad aconsejable para poder vitrificar ovocitos? ¿Quién piensa que son 25 años? ¿30? ¿35? ¿O 40? Bien, pues muy bien, la respuesta correcta son 35 y así lo confirma este metaanálisis de 10 estudios donde incluye más de 2.200 ciclos de vitrificación y pone el punto de corte en 36 años, el que proporciona mejor discriminación entre éxitos y fracasos. No hay evidencia de niños nacidos post-desvitrificación por encima de los 45 y muy pocos cuando sobrepasa la edad 42, con lo cual no es aconsejable vitrificar a partir de esa edad. La SEF, la Sociedad Española de Fertilidad, también pone el punto de corte en 36 años y este otro estudio da un poquito de más margen entre 32 y 37 porque también va a depender el número de hijos que quieras tener. No es lo mismo vitrificar un número de ovocitos si se quiere tener 1 que 2 y también la edad a la que lo hagas. Hay mujeres que también se programan muy bien y van a hacer un tratamiento de reproducción asistida y dicen, pero yo quiero tener 2 hijos y ahora estoy en 36 años, a lo mejor vitrifico y cuando venga por el segundo que tengo 40 ya tengo los vitrificados de 36, es otra opción. Pero ¿cuál es la realidad que tenemos en la actualidad? Y es que las pacientes vitrifican muy tarde. El 63% de los ciclos de vitrificación de este grupo de 1.500 pacientes lo han hecho entre 36 y 39 años. En América, el 41% de las mujeres vitrifican con más de 40. Y estos estudios más recientes que he revisado de este año, casi la mitad de las pacientes que vitrifican lo hacen entre 36 a 40 y el 27% tienen más de 40 años. En este otro de 5.000 pacientes del año pasado, el 70% tenía más de 35. ¿Qué pasa cuando les preguntas? Casi el 80% de ellas les hubiera gustado vitrificar antes. Y eso es algo que tenemos que informar y las pacientes tienen que estar enteradas. Pero hay 2 maneras de evaluar la eficacia de la preservación social en cuanto a la edad. Una, lo que estamos viendo desde el punto de vista biológico, cuanto antes mejor, por el envejecimiento ovárico. Pero hay otra que se refiere en términos de coste-efectividad, porque claro, una paciente puede decir, tengo 33 años, pero ¿me merece la pena a nivel de lo que me voy a gastar vitrificar o no? Si no sé a lo mejor el número de años que voy a tardar en buscar embarazo. Os voy a presentar 2 estudios muy interesantes que van a valorar esto. Uno de ellos es el de Messen, donde intenta valorar la rentabilidad económica de la preservación. Determina si la congelación de ovocitos ofrece beneficios en función del tiempo de espera a una mujer en buscar embarazo y pone 3 puntos de corte. Si voy a buscarlo dentro de 3, 5 o 7 años respecto a no hacer nada. Además, en este artículo viene como una calculadora virtual en la que tú te puedes meter, ¿tengo pareja o no? Tengo 33 años. Voy a buscar dentro de 3, 5 o 7, ¿me merece la pena a nivel económico hacerlo ahora o no? Las conclusiones a las que llega este estudio son, hasta los 30 años, el beneficio de congelar es alto siempre y cuando se vaya a demorar más de 7 la búsqueda de embarazo. Si lo vas a hacer antes, no merece la pena.
va a ser un gasto importante porque luego tienes bastantes probabilidades de quedarte embarazada espontáneamente si lo buscas antes de esos 7 años. El grupo de mayor beneficio son los que congelan entre 35 a 37, porque está claro que al aplazar la búsqueda de embarazo por encima de esa edad va a tener efectos negativos. Y el grupo de 37 años es la edad más coste efectiva y la que tuvo más beneficios sobre no hacer nada. Por otro lado, os voy a presentar este otro estudio en donde se plantea una mujer de 35 años que de momento no quiere tener hijos y tiene 3 posibles estrategias. Una, me hago 3 ciclos de vitrificación de ovocitos con 35 años y cuando llega a los 40, que es cuando me lo planteo, los uso y si no me quedo embarazada, sigo buscando embarazo de forma natural hasta los 45. La estrategia número 2 es no hago nada y de los 40 a los 45 me pongo a buscar embarazo. Y la estrategia número 3, no hago nada, pero a los 40 busco un embarazo 1 año y si no lo consigo, de los 41 a los 42 me hago 3 ciclos de FIV. Y si no, sigo buscando embarazo. Fijaos los resultados que tenemos para poder decidir. Si una mujer busca embarazo de forma espontánea, el éxito de conseguirlo va a ser un 27%, con 40-41, pero va a ser un 20 con 44 años. Y el riesgo de aborto que va a tener con 40-41 está entre un 32 a un 37%, que no es despreciable. Si una mujer hace 3 ciclos de FIV con 41 años, las posibilidades de éxito acumuladas van a ser un 60%, pero es que tienes otro 37% de riesgo de aborto. Sin embargo, si vitrifico a los 35 y luego me los pongo, las posibilidades de éxito son un 91% con un riesgo de aborto asociado a ese ovocito de 35 años que congelé de un 20%. Eso siempre y cuando tengo que tener en mente que voy a gastarme pues un dinero. Aquí estiman como $10.000 de la vitrificación y 6.000 de una FIV. ¿Esto merece la pena? Congelar a los 35 años es rentable económicamente hablando siempre y cuando se asuma este coste y por lo menos el 61% de las mujeres vuelvan a por esos ovocitos. Otra cuestión es, ¿qué número de óvulos congelamos? ¿Qué le aconsejamos a las pacientes? ¿Qué opináis? ¿5 ovocitos? Menores de 35 años hablamos. ¿Quién congelaría? Mínimo hablamos, 5 ovocitos, 10, 15 y 20. Vale. Pues se estima que 10 es el mínimo número para tener unas tasas aceptables de embarazo posteriormente en mujeres menores de 35 años. Si es más de esa edad, tendría que ser mayor y si luego se va a hacer un diagnóstico preimplantacional, tendríamos que subir también el número de ovocitos a vitrificar. Merece la pena pararse un poquito en este gráfico en donde valora porcentaje de éxito según número de ovocitos vitrificados. Si yo tengo menos de 35 años y congelo 5 y luego vuelvo a por ellos, tengo solamente un 15% de éxito con ellos. Pero si congelo 10, voy a subir a un 42 y de 10 a 15, un 70%. Entonces, nosotros aconsejamos mínimo 10, pero recomendable por encima de 15 en estas pacientes de 35 años. Por encima de esa edad, pues también va subiendo de forma más escalonada, más baja, máximo del 50%, pero es muy curioso que por encima de los 20 ovocitos, por encima de 35 años, no hay beneficio. No parece que aumentemos las posibilidades de éxito por encima de ese número de ovocitos a esa edad. ¿Y cómo intentamos conseguir ese número de óvulos? Pues estimulando. Protocolo a seguir, hemos hablado antes de ello, queremos tener un 0% de riesgo de hiperestimulación ovárica, protocolo antagonista. Forzamos el ovario con una dosis alta de medicación, 225-300 unidades. Si hay una alta respuesta, siempre provocamos la maduración ovocitaria con un análogo de la GnRH, pero tenéis que saber que hay novedades en cuanto a los protocolos de estimulación ovárica en pacientes que a priori la recuperación es escasa o que quieren acumular el máximo número de óvulos en el menor tiempo posible. Hay gente que vive en el extranjero, mira, tengo un mes, voy a España, me hago esto y me olvido. Pues entonces tenemos la posibilidad de hacer una doble estimulación. En el mismo ciclo estimulamos 2 veces, maduramos los óvulos con un agonista, después de 5 días de punción volvemos a estimular de la misma manera. Eso se llama estimulación en fase lútea. Se ha visto que la recuperación de ovocitos es igual porque hay varias oleadas de reclutamiento folicular a lo largo del ciclo. Se tolera bastante bien. Incluso la impresión a veces es que
recuperas hasta más óvulos en la segunda, pero bueno, a priori no hay grandes diferencias y acumulas un número máximo en un menor tiempo posible. ¿Cuándo vuelven las pacientes? Pues hay que tener en cuenta que esto se lleva haciendo máximo 10 años y sobre todo desde hace 7, 8 como mucho, entonces no hay tantas que hayan vuelto a por sus ovocitos, la media son 2 años y medio después. En los estudios según los que te leas, entre un 9 a un 15% han vuelto a por ellos, pero bueno, creo que es pronto. En cuanto a las dudas que podamos tener de resultados gestacionales utilizando óvulos frescos y congelados, nos las resuelven en los estudios que ahora mismo hay en cuanto a que incluyen un gran número de pacientes y parece que las posibilidades de embarazo son similares en ambos grupos, sobre todo comparan donantes, resultados en receptoras o ovocitos frescos congelados. Hay algunos estudios como este que, aunque no tienen una diferencia significativa, sí que parece que el porcentaje es un poquito mayor con ovocitos frescos, pero hay otros estudios como este otro en donde incluye un alto número de óvulos frescos, óvulos congelados, resultados en día 3, 41% de embarazo, frente a un 40,9, en blasto 57 frente a un 59, no hay diferencias entre ellos, nos tiene que quedar claro. Es muy importante cuando una paciente congela tener en mente qué voy a esperar de esos ovocitos cuando vuelva por ellos, qué expectativas hay. A mí me gusta mucho esta gráfica y se las muestro prácticamente a todas. Pues me queda nada. Para que sepan qué porcentaje de nacido vivo tengo según número de ovocitos congelados. Si congelo, si congelo entre los 30 y 34 años, tengo un 45% de nacido vivo. 85-90% de supervivencia de mis ovocitos. Si congelo entre 35 a 39, 28%. Pero es que si lo hago por encima de 40, no me llega ni al 5%. Este otro estudio incluye más número de pacientes, global, menos de 35 años, 68% de embarazo, más de 35, un 25%. Fijaos la diferencia. Última diapositiva. Resultados gestacionales de niños nacidos post desvitrificación de ovocitos, tenemos una relativa tranquilidad en cuanto a que parece que no aumentan los riesgos de alteraciones, de complicaciones durante el embarazo, ni alteraciones de los neonatos en cuanto a malformaciones, APGAR, peso y mortalidad. Por tanto, 4 son las conclusiones a las que quiero que os quedéis. Los ginecólogos deberíamos de informar sobre la posibilidad de vitrificar ovocitos a toda mujer que quiera posponer la maternidad o tenga un riesgo de baja reserva. La mejor edad antes de los 36 y no más tarde de los 38, pero también en términos coste-eficacia va a depender de la edad a la que uno se lo plantee y cuánto tiempo posterior vaya a querer ser madre. Lo ideal es un mínimo de 10. Y cuando una paciente vitrifica antes de los 35, la posibilidad de tener un nacido vivo, 30%. Si lo hace entre 36 y 39, baja un 28%. Muchas gracias. Abrimos turno de preguntas. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Yo solo una cosita, María Ángeles. A ver, te van a quitar el micro. Sobre el número de ovocitos a vitrificar. ¿Sí? Sobre el número de ovocitos a vitrificar, tú has hablado de que de 3, de 10, de 15, de 20. Yo creo que la respuesta es los que tengas. Tú vienes a vitrificar y lo que hay es lo que hay. Cada uno tiene una reserva ovárica. Y entonces, que van a variar los resultados por el número, bien. Pero yo creo que es una cuestión semántica nada más, ¿no te parece? Que debería decirle a la paciente lo que tengas. Claro, o sea, nosotros intentamos que sea el mayor, pero también la paciente tiene posibilidad de hacer varios ciclos. O sea, hay gente que dice, yo quiero garantizar, y ojo con las garantías, porque el término preservación de la fertilidad da una seguridad que ya hemos visto que luego no existe, pero la paciente ahí puede decidir, bueno, tengo 5 ovocitos, las posibilidades futuras son X, pero tengo la posibilidad de volver a vitrificar,
dentro de un mes, 2, de 5. Entonces, yo creo que hay que dar esa opción y saber los resultados reales que tiene cada vez que cuenta con el número. Yo te quería hacer otra pregunta. ¿De verdad hace falta pedir antimulerianas antes de hacer un ciclo de vitrificación o de aconsejar a alguien hacer un ciclo de vitrificación? Eso que estamos viendo ahí de conoce tu reserva ovárica cuando no tienes una historia de esterilidad con 30 años. O sea, si puedes... Bueno, la verdad es que en este caso obligatorio no sería. Con un recuento de folículos centrales tú le puedes dar una visión y tú vas a forzar el ovario y luego en función de la respuesta vas a decir si seguir o no. Es verdad que casi de rutina lo pedimos, pues por tener una valoración antes, por ir informando a la paciente, porque muchas veces las malas noticias, si se dan con antelación, como que uno que lo va asumiendo de otra manera, si una paciente tiene una reserva baja que se apoya en una hormona antimuleriana, pues ya le dices, mira, en tu ciclo a lo mejor vamos a hacerlo, te vas a hacer un dinero, pero va a ser poco, a lo mejor tienes que volverlo a repetir. Entonces, un poco por información, pero realmente no sería imprescindible. Y luego, lo has comentado un poquito, pero a veces vemos en la clínica pacientes de 35 años que vienen a preservar y tienen intención de intentar embarazo al año siguiente. ¿Eso tiene realmente sentido? ¿O ahí, si la reserva ovárica es normal, pues les decimos, mira, vuelve dentro de un año y ya nos ponemos a ello? Claro. Yo creo que de rutina siempre hay que, cuando una paciente viene a preservar, indagar un poco en su situación personal. Bueno, pero tienes pareja, si no, ahora no te planteas ser madre, pero ¿cuándo tienes pensado? Entonces, si descubres que va a ser dentro de 6 meses, 1 año y es una paciente joven, pues yo creo que ahí sí que tienes que insistir un poco e informar de que, mira, a lo mejor no te merece la pena porque el porcentaje ahora es este. Otra cosa es que vayan a pasar más de X años, entonces el pronóstico es peor, pero sí que merece la pena hacer esa pregunta para tener la certeza de que informar, de que no esté gastando tiempo y dinero innecesariamente. Pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente.